Camino a la fuerza. Capítulo 150. Y finalmente ha llegado el momento del clímax de este torneo. El primer partido de la primera ronda estaba a punto de comenzar y el público estaba emocionado por el tan esperado inicio del último día del torneo. Yuji, que había pasado toda la mañana meditando, había despertado de su entrenamiento mental para seguir las próximas peleas y observar la situación de las chicas heridas. Fue bastante reconfortante ver que Kou y Senju estaban despiertos y llenos de energía. Afortunadamente, el guardián que los había atacado no los hirió gravemente, dejándolos solo con moretones. Por supuesto, eso no impidió que ambos se quejaran de dolor, principalmente Senju. Pero para aliviar un poco su ánimo, la situación de Iyama no era tan optimista. A pesar de estar libre de riesgos, el golpe en la cabeza le provocó confusión y la pérdida de sangre le impidió levantarse de la cama, pese a que ya estaba despierta. De esta forma, Yuji prefirió ver la pelea entre Oma e Imai a través de la televisión, para continuar al lado de Iyama y aliviar la situación de Anafusa y su enfermera, quienes ya estaban bastante ocupados atendiendo a los heridos en la invasión. Y mientras esperaba que comenzara la pelea, Yuji se sorprendió bastante cuando fue visitado por numerosos luchadores del torneo. Imuro, Kaneda y Akira habían pasado por allí para ofrecerles buenos deseos a las chicas y saludarlas, mientras Okubo discutía brevemente lo que estaba en juego en esta ronda. Por supuesto, Yuji evitó dar su suposición, ya que sabía que Okubo solo quería ayudar a ganar dinero. Justo después de que los cuatro lo visitaran, Tomari fue el siguiente en visitarlo. La mayor parte del tiempo, ella simplemente se jactaba de lo bien que le estaba yendo a Muteba en el torneo, pero Yuji podía sentir fácilmente la preocupación de la mujer por su situación. El niño apreció esto y escuchó a la mujer con una pequeña sonrisa mientras ella constantemente se burlaba de él. Con eso, después de que Tomari irritada se despidiera, Shao Pain junto con Gaolan, fueron los siguientes en ingresar al lugar. A diferencia de los demás, la conversación entre ellos fue un poco diferente. ¿Has conocido a Myanmar? Oh, lo siento. Después de que Yuji le dijera a Shao Pain que había viajado a su tierra natal, el luchador birmano inmediatamente se animó, pero al darse cuenta del estado de ánimo en el que había levantado la voz, inmediatamente se disculpó. Sí, ahí es donde aprendí Letuei. Cruzándose de brazos, Yuji se perdió en los recuerdos por un momento. El tiempo en ese país le había granjeado grandes recuerdos. Recordar a esos niños, que a pesar de tener tan poco, tenían una sonrisa tan brillante como el sol, le hizo sonreír. Ya veo. Por eso tu cabeza estaba tan bien ejecutada. Emocionado, Shao Pain luchó por mantener el tono bajo. Al perder algo de su alegría, Shao Pain pareció ponerse pensativo, lo que Yuji y Gaolan notaron de inmediato. Cuando escuché que la aldea de Dawn estaba en peligro, entré en shock. Estaba tan desesperado por ganar que gran parte de mi visión se nubló. Lo siento si no te di una buena pelea. Los tres permanecieron en silencio, las voces de las chicas charlando de fondo eran lo único que se podía escuchar. Yuji finalmente había entendido la razón de la constante fluctuación en el aura de Shao Pain. Desesperado por proteger a su familia, Shao Pain se vio abrumado por un sentimiento tal que afectó su desempeño en combate. El niño podía entender esto y simpatizar con el luchador birmano. Pero no había necesidad de disculparse. Shao Pain le había proporcionado una pelea increíble, que podía disfrutar. Como luchadores, era normal que exigieran lo máximo de ambos en combate, y Shao Pain había dado más de lo que Yuji podría haber esperado. En lugar de recibir disculpas, Yuji debería agradecerle por la diversión. Entiendo. Yuji asintió, una sonrisa apareció en sus labios mientras se inclinaba hacia adelante y cerraba el puño. Pero no hay necesidad de disculparse. Nuestra pelea fue increíble y no podría pedir nada mejor. Pero ya que lo estás haciendo, me gustaría pedir algo a cambio. Shao Pain miró al chico con confusión, solo para que Yuji levantara su puño hacia él. Lucharemos de nuevo, pero esta vez sin un peso tan grande sobre nuestros hombros. Abriendo una enorme sonrisa, Shao Pain golpeó el puño de Yuji mientras sus ojos se llenaban de una ardiente determinación. Yuji, realmente eres un hombre de verdad. Ambos luchadores comenzaron a reír, separando sus puños y sacando toda la tensión previa de la habitación. Pero al ser advertidos por la enfermera en el acto, inmediatamente guardaron silencio y recibieron un gesto de desaprobación de Gaolan, quien simplemente estaba observando la interacción en silencio. Al abrir los ojos cuando sintió una poderosa intención dirigida a él, Gaolan levantó una ceja cuando notó que Yuji señalaba en su dirección con una mirada desafiante. Eso va para ti. Peleemos algún día.
Gaolan no respondió, una pequeña sonrisa apareció en sus labios mientras asentía en respuesta. Ya veo. Entonces es una promesa. Cuando Oma fue declarado ganador, no fue realmente una sorpresa. Su victoria fue clara para Yuji desde el comienzo de la pelea. Sin enfrentar a Akoya, Imai no había podido darse cuenta de que disfrutaba pelear debido a su fuerte deseo de ganar, lo que cambiaría su forma de pelear y mejoraría su mentalidad en las peleas. Completamente dominado en el intercambio de golpes, Imai se vio obligado a derribar a Oma para igualarlo con su especialidad. Yuji notó signos de la habilidad previsión en los movimientos de Imai, pero al final, su jiujitsu solo sirvió para cansar a Oma hasta que el poseedor del estilo Nico finalmente lo noqueó con relativa facilidad. Fue realmente una pena. A Yuji le gustaba Imai, y veía en él un potencial comparable al de Kure Ryan, pero al ritmo que iba, necesitaría muchos años para alcanzar el nivel de luchadores como Oma. Yuji estuvo realmente tentado de llevarlo a su próximo viaje. Tener a alguien tan fuerte y con tanto potencial a su lado no era para nada mala idea, al fin y al cabo los aliados nunca fueron demasiados. Y comencemos la segunda pelea del tercer asalto. Sin perder la emoción de la audiencia, Sayaka pronto anunció la siguiente pelea, lo que hizo que Yuji se volviera hacia el monitor de la sala con curiosidad. Estaría mintiendo si dijera que no estaba interesado en la pelea entre Wakatsuki y Muteba, pero recordaba ese enfrentamiento de su vida pasada, por lo que no estaba muy emocionado de verlo, por lo que prefirió centrar su atención en las chicas, quienes a excepción de Iyama, estaban todas despiertas y visiblemente saludables. Kou todavía estaba un poco cansado por los efectos de la medicación, pero eso no impidió que la pequeña sonriera mientras charlaba con Senju y Elena. Esto provocó una sonrisa en Yuji, quien silenciosamente se acercó al grupo y se sentó. Su llegada, aunque sigilosa, fue fácilmente notada por Senju, quien dirigió su atención hacia él con una ceja levantada. Mira quién decidió hablar. Considerando su tono, la chica parecía un poco molesta, algo que Yuji se dio cuenta. Podía entenderlo, ya que había pasado gran parte del día meditando, intercambiando solo unas pocas palabras para ver si estaban bien. Un poco frío por su parte, pero ¿podría realmente ser juzgado? Estaba a 10 minutos de enfrentarse al mismísimo Kuroki Gensai. La preparación nunca podría ser demasiada. Lo siento, me ha preocupado mi próxima pelea. Haciendo pucheros, la chica se giró mientras cruzaba los brazos sobre el pecho, frunciendo el ceño cuando el movimiento envió una sacudida de dolor a través de su cuerpo. Yuji vio eso y esbozó una leve sonrisa al ver cómo claramente intentaba mantener su postura enojada incluso ante el dolor. Sus ojos emitieron un pequeño brillo de fascinación. Era como si la niña se volviera aún más hermosa a sus ojos. Un fenómeno extraño, que el joven no cuestionó. Yuji, incluso ante todos los problemas del torneo, se tomó un tiempo para pensar en su relación. Senju, Elena, Karura, y Yama. Francamente, no le gustaba mucho la idea de la poligamia. Su vida pasada le había hecho no gustarle el concepto, después de sentir la sensación de casi perderlos, se dio cuenta de que los quería a su lado, para que su puño siempre pudiera protegerlos, un pensamiento cliché, pero era exactamente lo que sentía. Para él, no hay ningún concepto que le impida tenerlos a su lado. Quizás no estaban de acuerdo con la idea, pero ¿cuánto costaría intentarlo? Si sus sentimientos eran sinceros, entonces no había razón para temer nada. En cuanto a Karura y Yama, Yuji no podía decir que los amaba, pero estaba seguro de que los protegería. Si llegaría a amarlos después de algún tiempo, era una cuestión que debía resolver su yo futuro. Por ahora disfrutaría el presente y dejaría el futuro para más tarde. Frotándose el vientre discretamente, Senju murmuró de dolor. ¿Sientes dolor, princesa? Al escuchar la voz de Yuji desde su espalda, la chica resopló mientras se daba vuelta, pero se sorprendió cuando sus ojos se encontraron con los del chico. Tal vez eso sirva como sedante. Al ser atraída hacia un beso, la chica apenas podía razonar lo que estaba sucediendo, y tardó varios segundos en sonrojarse en su rostro y su cuerpo tenso en relajarse por completo. Elena y Karura, desconcertadas por el movimiento inesperado del joven luchador, solo pudieron observar estupefactas cómo Senju recibía el mejor beso de su vida. Kou, que hasta el momento no había mostrado ninguna reacción, levantó las cejas mientras levantaba el pulgar positivamente. La niña sintió que esto era lo mejor que podía hacer en ese momento. Separándose, Yuji agarró los hombros de un avergonzado Senju, una sonrisa de satisfacción apareció en sus labios. ¿Qué? No vi toda esta vergüenza la última vez.
bromeó, lo que inmediatamente sacó a la chica de su trance. Fue porque no me besaste en público. Con el rostro cubierto de un fuerte sonrojo, la chica lo regañó, solo para recibir una sonrisa burlona como respuesta. Estúpido. ¿Qué beso? ¿Te besas? Tartamudeó Elena, pero un dedo en sus labios le impidió continuar, un sonrojo apareció en sus mejillas cuando pudo ver a Yuji sosteniendo su barbilla. Con una suave sonrisa en sus labios, Yuji selló los labios de Elena con un corto pero placentero beso, lo que provocó que la chica se llenara de vergüenza hasta el punto que su rostro se volvió como un tomate. Nuestra relación. Miró a las dos chicas avergonzadas, con una sonrisa amorosa en su rostro. Hablaremos de ella cuando gane esta pelea. Girándose, Yuji revolvió el cabello de una sonriente Karura, quien levantó los brazos con una expresión divertida. Mi turno. Gritó emocionada, provocando una sonrisa en Yuji cuando pasó a su lado. Tal vez cuando regrese. Creo que ha sido demasiado extremo. Perdiendo el brillo en su expresión, Karura hizo un puchero mientras murmuraba molesta. Deteniéndose frente a Kou, Yuji se volvió hacia la niña con una sonrisa y le revolvió el cabello, lo que la hizo resoplar. ¿Recuerdas lo que dije? Ella lo miró con curiosidad. Mientras me estés mirando, nunca perderé. En la mente de Yuji, Tokita Miko yacía en el suelo respirando pesadamente, con numerosos moretones en todo su cuerpo, el cual, sorprendentemente, se estaba recuperando levemente. Taira Genzan, que había estado observando al maestro en silencio, se acercó a él. ¿Qué opinas? Preguntó Nico mientras se sentaba y ponía su mano sobre su hombro, el cual estaba claramente dislocado. ¿Podrá vencer a ese viejo? Genzan no respondió de inmediato. Se llevó la mano a la barbilla, pensando en todo lo que había visto y comparándolo con sus recuerdos de Kuroki. Yuji era sin duda un monstruo. Es más, a su edad, apenas estaba comenzando a florecer, por lo que tenía mucho espacio para volverse aún más poderoso. Genzan podía decir con total certeza que el chico, con su actual nivel de fuerza, estaba entre los más poderosos del mundo, al menos del mundo en el que vivía antes de morir. ¿Pero podría vencer a Kuroki Gensai? Tal vez. Solo dependía de cómo el chico tratara al maestro de karate. Genzan no pudo hacer mucho más que enseñarle los trucos y sus experiencias luchando contra su viejo amigo. Ni siquiera Taira Genzan sabía cómo vencerlo. No sé. Genzan fue sincero, lo que hizo suspirar a Nico. Sospeché. Volviendo a colocar su hombro en su lugar con un solo movimiento, Nico se levantó mientras se limpiaba la sangre de los labios. Bueno, le enseñé todo lo que pude en tan poco tiempo. Es sorprendente que pueda absorber todo con una sola lección. Los dos maestros permanecieron en silencio, Nico suspiró al sentir que su cuerpo recuperaba la energía. Entonces, ¿qué tal una revancha? Realmente no me gustó el resultado de nuestra última pelea. Nico se volvió hacia Genzan con una sonrisa burlona, y el viejo maestro le devolvió una sonrisa cansada. Bueno, si quieres otra derrota, entonces la aceptaré. Ja. Sigue soñando, viejo. En la celda donde se encontraba recluido Ayami Katsumasa, el empresario responsable del ataque a la isla se encontraba de pie manteniendo su rostro deformado en la oscuridad. Ante esta situación, el viejo empresario solo pudo contener su enojo por el fracaso de su plan, culpando a sus incompetentes subordinados, quienes aún con la enorme diferencia numérica, eran fácilmente doblegados. No podía aceptar que había sido descuidado, orgulloso, y que por eso su plan había fracasado tan estrepitosamente. No, para Katsumasa, la principal razón de su fracaso se debió a una mala elección de peones, y él lo arreglaría. Con una enorme sonrisa apareciendo en sus labios, el empresario se agarró con fuerza a la barandilla de la celda, sus ojos se llenaron de una inexplicable locura. Si no podía confiar en los peones contratados, entonces solo necesitaba hacer una cosa, debería crear mis propios peones. Fue tan simple. Todo lo que tenía que hacer era crear un ejército de clones y idear un plan nuevo, mejor e infalible. Incluso si tomara tiempo, lo lograría. No importa cuánto tiempo tuviera que esperar, conseguiría la cabeza de Katara y, de ahí en adelante, las cabezas de todos los líderes que se atrevieran a enfrentarse a él. Incapaz de contener su propia risa, Katsumasa echó la cabeza hacia atrás mientras dejaba que toda la locura en sus pensamientos lo dominara, la idea de crear un ejército de clones alimentaba aún más su locura. Eso es todo, solo tengo que hacerlo. Katara. Katara, llegará tu momento, con su risa cesando ante el sonido de algo rompiéndose, los ojos de Katsumasa se abrieron cuando notó algo extraño en su visión. ¿Por qué, estoy viendo todo al revés?
Mirando sus manos al revés, Katsumasa se atragantó con su propia sangre, su cuerpo cayó al suelo mientras la vida desaparecía lentamente de sus ojos. Una voz sonó desde arriba, pero Katsumasa no pudo distinguirla. El intenso dolor que se extendía por su cuerpo y el frío viento de la muerte que lo alcanzaba le impedían prestar atención a cualquier otra cosa. La única razón por la que no estás siendo torturado en este momento es porque tengo una pelea. Siéntete afortunado de no sufrir una muerte tan dolorosa. Desapareciendo sin dejar rastro, el hombre responsable de romperle el cuello al empresario dejó a Aiyama Katsumasa para disfrutar de sus últimos momentos de vida en agonía. Sin siquiera poder repensar sus elecciones en la vida. Cuando Wakatsuki fue declarado ganador del segundo partido debido a la retirada de Muteba, la multitud aplaudió, pero esto terminó rápidamente cuando, sin mucha demora, se anunció el tercer partido. Porque Kuroki Gensai ya se encontraba en la arena, exudando una presión tan poderosa que provocó que todos en el lugar guardaran silencio en un silencio ensordecedor. Ya fuera solo la audiencia o incluso los luchadores, todos estaban abrumados por la intención de este hombre, no, este monstruo. ¿Pero podría pasarle lo mismo a tu oponente? Es bueno verte por aquí, tío Kazuo. Caminando hacia la entrada de la arena, Yuji tenía una expresión tranquila al ver a su tío acompañado por un Oma Tokita. ¿Y si no es Oma Tokita? Felicitaciones por tu victoria. Gracias, chico. Oma asintió con una pequeña sonrisa, sus ojos recorrieron a Yuji, antes de detenerse en su rostro al notar un cambio sutil. Parece que te has vuelto más fuerte que la última vez. ¿Es eso así? Yuji no se sorprendió cuando Oma notó su fuerza. Bueno, me enfrentaré a una verdadera calamidad, así que tendré que usar todas mis cartas. ¿Pero qué hay de ti? Pareces mucho más fuerte desde nuestro rápido enfrentamiento. Sí, decidí escuchar los consejos de algunas personas. Oma respondió, Yuji asintió con satisfacción. Ya veo, bueno, espero que dures hasta la final, me encantaría una revancha. Kazuo Yamashita observó la interacción amistosa entre los dos con satisfacción en todo su rostro. Dado que el último encuentro entre los dos no había sido tan agradable, Kazuo había esperado que los dos eventualmente se llevaran bien y, afortunadamente, esto estaba sucediendo ante sus ojos. Pero al recordar lo que quería decirle a su sobrino, Kazuo rápidamente se recuperó. Yuji, ten cuidado. Acercándose a su sobrino, Kazuo le advirtió con expresión seria. ¿Qué es eso, tío Kazuo? Confía en tu sobrino, después de todo, pasando junto a ellos dos cuando lo llamaron por su nombre, Yuji mostró una sonrisa de confianza. No estoy en una posición en la que pueda perder. Desde la oficina del presidente de la asociación, Katahara, Ryo y Tokugawa observaron la entrada de Yuji en silencio. Los ancianos parecían ocupados con sus propios pensamientos sobre esta confrontación y, por el momento, no los compartían entre ellos. Pero eso pronto cambió cuando, después de unos segundos de puro silencio, Tokugawa decidió compartir sus propios pensamientos. Así que finalmente el próximo Fangs de Metsudo va a pelear contra un oponente duro. ¿Estás nervioso, Katahara? Después de todo, no será algo bueno si el chico es derrotado fácilmente. Tokugawa se frotó la barbilla mientras observaba a Yuji posicionarse frente a Kuroki. ¿Nervioso? ¿Por qué debería estarlo? Confío en la elección de Agito. Si el chico gana o no, no cambiará nada. Pero Katahara no parecía preocupada en lo más mínimo por las preguntas del viejo entusiasta de la lucha, respondiendo con calma. Además, este chico proviene de una línea de guerreros poderosos, así que no creo que vaya a ser tan fácil para Kuroki como lo fue contra ese joven Setsuna. Oh, sí. Mencionaste algo acerca de que la familia del niño descendía de un linaje poderoso. Tokugawa inmediatamente se interesó en la historia cuando sintió una similitud con una historia que conocía bien. Dime más. Jaja. Pero por supuesto. En realidad no es un secreto. Katahara se rió ante el rápido interés de Tokugawa y se volvió hacia el anciano para comenzar. Ryo, ¿harías los honores? Después de todo, tienes mayor conocimiento que yo. El patriarca del clan Kure frunció el ceño mientras escuchaba a Katahara, pero al ver lo interesados que parecían estar los dos ancianos en escucharlo, solo suspiró molesto y se volvió hacia ambos. El clan Yamashita era un clan guerrero hace unos 500 años. Los miembros de este clan eran aliados del clan Kure y vivían muy bien juntos. Ryo comenzó la historia y los dos ancianos parecieron interesarse aún más. Eran conocidos por sus capacidades cognitivas sobrehumanas, que superaban incluso a los del clan Kure.
No eran un clan de asesinos, pero aún así, sus mejores guerreros eran capaces de rivalizar con los mejores de ese momento, en otras palabras, era un clan lleno de potencial. Por eso los patriarcas no permitían que los miembros del clan tenían relaciones románticas, ya que creían que los niños que heredaban las habilidades físicas y cognitivas de ambos clanes podían desequilibrar el mundo con su monstruoso poder. Pero eso cambió cuando la futura matriarca del clan Kure se enamoró del guerrero más fuerte del clan Yamashita. La idea era fusionar ambos clanes después de su matrimonio. Oh, entonces una hermosa historia de amor. Tokugawa habló, pero Katara le indicó que esperara. Desafortunadamente, una fatídica noche, todo el clan Yamashita fue aniquilado por una criatura misteriosa, un demonio rojo, que cazó hasta el último de ellos, dejando solo una familia que se refugió en nuestro clan. Creo que hablé demasiado pronto, al escuchar el resto de la historia, Tokugawa se frotó la nuca avergonzado. Ahora estamos aquí, viendo lo que queda de la lucha del antiguo clan Yamashita. Ryo dijo esto con un poco de veneno en su tono, y Katara lo notó de inmediato, una sonrisa burlona apareció en su viejo rostro. ¿Qué pasa, Ryo? ¿Estás enojado porque la boda que tomó 500 años finalmente pueda suceder? Es como el destino. Katara contuvo la risa cuando vio el rostro del patriarca llenarse de furia. No seas idiota. No creo esas tonterías. Además, le prometí a Karura que podría casarse con el chico solo si ganaba el torneo, así que eso no me preocupa en absoluto. Ryo parecía furioso, pero mientras hablaba, se calmó y respiró profundamente unas cuantas veces. Jajaja. No contaría con eso, viejo. Quizás las cosas no salgan como esperas. Cállate. Incluso si Yuji de alguna manera gana este combate, ciertamente no estará lo suficientemente sano como para vencer a Kanno. Bueno, tienes razón, pero yo no cantaría victoria demasiado pronto, después de todo, no sabemos lo que el chico tiene bajo la manga. Señaló Tokugawa, lo que hizo que Ryo apretara los dientes. Está bien, creo que es suficiente. ¿Qué tal si vemos la pelea? Después de todo, no es algo que querríamos perdernos. Escuchando a Katara hablar entre risas, los viejos asintieron y finalmente se calmaron, dirigiendo su atención a la arena, donde Yuji y Kuroki se estaban preparando. En la arena, Yuji y Kuroki se miraron intensamente, el más joven saltando para calentar sus músculos, con una leve sonrisa en su rostro, en una clara contraparte del viejo maestro, que tenía seriedad en sus rasgos. Eres fuerte, chico. Lo admito. Comenzó Kuroki, lo que hizo que Yuji lo mirara con curiosidad ante sus palabras. Pero no creas que podrás enfrentarme sin darlo todo. Yuji suspiró ante las palabras del maestro de karate, su expresión se endureció mientras cerraba los puños y se ponía en posición de lucha. Es un honor que usted me llame fuerte, señor Kuroki. Sincero en sus palabras, Yuji reguló su respiración mientras ajustaba detalles minuciosos en su postura. Pero no necesito que alguien señale lo obvio. Manteniendo silencio, Kuroki asintió mientras adoptaba su propia postura de karate, su rostro se oscureció cuando el árbitro estaba a punto de comenzar el partido. Ya veo, así que mantendré mis palabras. Sintiendo cada músculo de su cuerpo anticipando la pelea, Yuji bajó ligeramente su postura, dejando en claro que tenía la intención de avanzar al comienzo de la pelea. Lo siento, señor Kuroki. Pero la única conversación que deseo tener en este momento es con nuestros puños. Si bien la mayoría de los luchadores esperaban con ansias la pelea que estaba por llevarse a cabo, algunos de ellos no pudieron evitar preguntarse. ¿Tenía Yuji un plan para vencer a Kuroki Gensai? Ninguno de ellos quería degradar al niño prodigio de ninguna manera, pero Kuroki era un verdadero monstruo, un luchador que presionaba incluso a alguien tan experimentado como Kaolan Wongsawat. Era natural que sintieran curiosidad por saber qué estaba pensando el niño. Pero si a Yuji le hicieran esta pregunta directamente, ¿sería capaz de responder? Bueno, la mejor respuesta que el chico podría darle sería, tenía muchas ideas, eso era cierto, pero si funcionarían o no dependía de si su evaluación de las habilidades de Kuroki era correcta. El viejo maestro de karate parecía más fuerte de lo que recordaba de la historia original, pero eso era de esperarse, después de todo, no podía confiar en su conocimiento de la trama cuando el mundo en el que se encontraba era una amalgama de innumerables otros mundos. De hecho, sería decepcionante si Kuroki mantuviera su nivel de poder de la historia original, después de todo, por lo que recordaba de las obras que vio, había una diferencia evidente de poder entre el más fuerte de Baki y Kengan Asura. Y mirando el estado de Kuroki por última vez, Yuji tuvo que decir, no iba a ser una pelea fácil.
Avanzando con un solo paso, Yuji barrió la distancia entre los dos y comenzó la pelea con una secuencia de golpes que fueron fácilmente bloqueados por una sola mano de Kuroki, pero esto no pareció sacudir al joven luchador, quien continuó con su ráfaga de golpes. Ataques mientras los hace más y más rápidos. La postura de karate utilizada por Kuroki tenía como objetivo proporcionar una defensa impenetrable, y Yuji podía verlo claramente. La posición de sus brazos y piernas le permitía bloquear con calma los ataques frontales, mientras que podía protegerse fácilmente de los golpes laterales. Pero Yuji de ninguna manera podía ser considerado un luchador normal, ya que a diferencia de los demás luchadores del torneo, sus ataques no se limitaban solo a esas dimensiones. Agarrando la muñeca del joven luchador justo cuando estaba a punto de retroceder, Kuroki se sorprendió un poco cuando Yuji usó la rodilla del maestro de karate para impulsarse hacia arriba y lo golpeó con una patada en la parte superior de su cabeza, un ataque que Kuroki bloqueó por poco. Aterrizando en el suelo, Yuji aprovechó la sorpresa del anciano para avanzar y continuar su embestida con una ráfaga de ataques. Kuroki retrocedió lentamente mientras continuaba bloqueándolos. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Akira, que tenía los brazos vendados porque había ayudado a defender a los mansos durante la invasión, preguntó con curiosidad desde las gradas. Poniéndose a prueba unos a otros. Kaneda fue quien rápidamente respondió a la pregunta de su hermano, su respuesta recibió un asentimiento de aprobación de los otros luchadores en las gradas. Así es. Yuji no sería tan imprudente como para arrojarse al medio del campo de batalla sin probar primero a su enemigo, y eso es exactamente lo que está haciendo. Agregó Imuro, su atención completamente en la pelea mientras intentaba no perderse ni un solo detalle. Pero eso no servirá de nada, porque mi maestro le va a romper la cara. Fue Liito quien exclamó con orgullo, provocando que recibiera miradas extrañas de todos a su alrededor. ¿Cómo? Abstenerse de comentar. Liito frunció el ceño cuando lo reprendieron, luego murmuró mientras se cruzaba de brazos. Mira, algo está pasando. De vuelta en la pelea, Yuji apretó los dientes cuando de repente le patearon la pantorrilla, la fuerza detrás del ataque lo hizo casi caer de rodillas. Mierda. Más fuerte de lo que pensaba, pero el chico rápidamente recuperó el equilibrio, retrocediendo en el instante en que la palma de Kuroki voló a centímetros de su pecho y contraatacó con una patada en el estómago, tirando a su maestro hacia atrás. No puedo anticipar tus ataques. Levantando la guardia, Yuji se quedó quieto mientras observaba a Kuroki mirarlo como si la patada en su estómago ni siquiera hubiera ocurrido. Con su habilidad predictiva, Yuji era capaz de anticipar ataques a través de la preiniciación, pero debido a que era una habilidad que había adquirido no hacía mucho tiempo, era algo que aún no había dominado, por lo que los oponentes que se movían solo con movimientos esenciales eran casi imposibles. Imposible de predecir. Y Kuroki fue uno de esos casos. El viejo maestro no desperdició ningún movimiento y Yuji ni siquiera necesitó mucho tiempo para darse cuenta. Necesitaría encontrar una manera de romper su poderosa defensa y, en este caso, no podía confiar demasiado en su previsión para hacerlo. Y para eso ya tenía una idea de qué hacer. Explotando hacia Gensai, Yuji lanzó un puñetazo en su dirección, el maestro lo bloqueó con facilidad mientras contraatacaba con la palma en un intento de perforar el pecho del joven. Pero eso era exactamente lo que Yuji esperaba, que en el momento en que Kuroki lanzara su palma hacia su pecho, el chico agarrara su muñeca con ambas manos. Esto provocó que el karateka entrecerrara los ojos e inmediatamente lanzara su otra palma hacia el rostro de Yuji, pero antes de que el golpe pudiera alcanzarlo, Kuroki se sorprendió al sentir sus pies ser levantados del suelo, su cuerpo siendo lanzado por el aire en un completo movimiento. Girar. Manipulación del flujo de poder. Recuperando el control de su cuerpo en el aire, Kuroki aterrizó hábilmente en el suelo, pero apenas tuvo tiempo de respirar cuando tuvo que echar la cabeza hacia atrás para esquivar una patada a centímetros de su ojo, contrarrestando inmediatamente con la palma. Pero al ver su palma golpear solo el polvo que se levantaba frente a él, Kuroki sintió que los pelos de su nuca se erizaban mientras su cuerpo le gritaba que saltara lejos, una advertencia a la que respondió sin pestañear, la de su joven oponente. Palma pasando a solo unos centímetros de su cuello. Oh, casi funcionó. Se quejó Yuji al ver cómo Kuroki esquivaba su palma en el último segundo, sus ojos se volvieron hacia el anciano para verlo mirándolo con un rostro sombrío. Niño, ¿cómo sabes esta técnica? ¿Te enseñó Setsuna? De repente, la pelea se detuvo cuando Kuroki de repente preguntó sombríamente, Yuji permaneció en silencio por un momento antes de responderle. No.
Setsuna es un idiota que quiere matarme, afortunadamente la intención es mutua. Mirando estoicamente su palma, Yuji se volvió hacia Kuroki mientras este cambiaba lentamente su postura, abriendo sus manos para resaltar el uso del estilo Koei. Después de todo, no tenía sentido ocultarlo. Nos enfrentamos hace 2 años y durante la pelea observé el estilo Koei y decidí adoptarlo por mí mismo. Dado que Setsuna es solo un bastardo al que no le importa su propio estilo, he decidido asumir la responsabilidad de dominarlo y transmitirlo. ¿Suena bien, no? Kuroki permaneció en silencio, su expresión previamente endurecida se suavizó cuando una pequeña sonrisa amenazó con aparecer en sus labios. ¿Es esa la verdad? Preguntó, a lo que Yuji respondió con un sincero asentimiento. Eso me hace feliz. Retomando su postura de karate, Kuroki se preparó para volver a la pelea. Genzan, parece que el estilo que tanto te importaba no se ha perdido. Pensando mientras preparaba sus pies, Kuroki miró al chico que era su oponente con ojos respetuosos. Siento que está en buenas manos. Dando un paso atrás mientras Kuroki avanzaba hacia él, Yuji esquivó sus dedos mientras se dejaba caer hacia atrás, contraatacando colocando su mano en el suelo y rotando su cuerpo para patear el torso del viejo maestro. Un movimiento bastante predecible, pero que Kuroki supo leer con calma y bloquear con sus bíceps. Pero para sorpresa de Kuroki, el ataque no fue una simple patada, y Kuroki se dio cuenta cuando sintió que sus pies eran arrastrados en el instante en que el golpe golpeó sus defensas, su ceño se frunció mientras se giraba hacia Yuji para ver al chico de pie. Para avanzar. Utilizó la palma Raksasa para aumentar la rotación de su cuerpo y hacer su patada más poderosa, ingeniosa. Kuroki lo elogió, su mano se movió lo suficientemente rápido como para desviar la trayectoria de la palma del chico mientras devolvía el intento con su propia patada, un ataque que Yuji rápidamente evadió saltando sobre su pierna y pateándolo en la cara. Pero eso no fue nada para Kuroki, quien agarró la pierna de Yuji en el aire, levantando el cuerpo del chico como si fuera tan liviano como una pluma. Niño, ya no te lo tomaré con calma. Kuroki preguntó en su mente, su cuerpo anticipando usar toda su fuerza para aplastar al chico contra el suelo. Entonces muéstrame hasta dónde puedes llegar. Los ojos de Kuroki se abrieron con sorpresa cuando de repente el pie del chico aterrizó en su hombro, un intenso dolor recorrió su cuerpo como electricidad, la sensación aflojó su agarre, lo que Yuji rápidamente aprovechó para liberarse y patear al viejo maestro. Sosteniendo su hombro, Kuroki sintió que su carne se torcía en espiral, lo que lo hizo resoplar de frustración. Tener el mismo lugar torcido por Setsuna en el partido bajo techo, esto solo sirvió para lastimar aún más el lugar, lo que ciertamente disminuiría su poder en su brazo izquierdo. Definitivamente fue una sorpresa. Kuroki no podía haber esperado que en solo 2 años, el chico frente a él fuera capaz de hacer lo mismo que Setsuna, rotando sus pies para usar la palma Raksasa. Era impensable, incluso para Setsuna, a quien Taira Genzan le había enseñado directamente. Ver a un chico que solo había copiado el estilo replicar tal técnica fue impresionante. Esto solo sirvió para hacerle creer aún más que el estilo que su amigo quería transmitir estaba en buenas manos. Volviendo a su postura, la expresión de Kuroki se oscureció cuando su aura explotó de una manera que todos en la arena podían sentir, haciendo que incluso los luchadores se tensaran por lo que estaba a punto de suceder. Esto demostró que el viejo maestro ya no podía tomar esto a la ligera, ya que el joven frente a él tenía un sentido de combate aún mayor que Setsuna. Entonces, a partir de este momento, lucharía con la intención de matar. Yuji observó a Kuroki en silencio, entrecerrando los ojos mientras saltaba para calentar su cuerpo. Por ahora, las cosas iban a su manera, pero podía ver claramente que a partir de ese momento, un solo desliz podría decidirlo todo. Kuroki hablaba aún más en serio, y esta vez, no iba a contener sus golpes. Sonriendo, Yuji apretó los puños mientras dejaba que su propia aura explotara por toda la arena, sus músculos se endurecieron en preparación. ¿Pero por qué importaba? Al final del día, solo tenía que superarlo. Incluso si Kuroki inmovilizara sus brazos, solo tendría que luchar con sus piernas, y si las perdiera, simplemente se arrastraría y mordería hasta devorarlo. Durante los últimos 2 años, todo su entrenamiento había sido para este torneo. Toda su sangre derramada, todas sus cicatrices, todas las noches cercanas a la muerte, todos sus huesos rotos, había pasado por todo, solo con la intención de superar a todos. Su sueño nunca cambió en el camino. Amaba la sensación de luchar, amaba la sensación de victoria, pero su sueño en este mundo no era más que convertirse en el más fuerte, para poder vivir sin preocuparse por sus seres queridos.
Y para hacer eso, necesitaba derrotar a los más fuertes, y el hombre frente a él era uno de ellos. No importaba lo que tuviera que sacrificar, lo haría, vencería a Kuroki Gensai y continuaría su camino para convertirse en el rey de la lucha Kengan. Yuji bajó los brazos para bloquear un golpe con la palma y se sobresaltó cuando el poder detrás del golpe empujó sus brazos hacia arriba, dejando su defensa completamente abierta. Sus ojos se llenaron de frustración cuando vio a Kuroki lanzar su mano hacia su pecho, apretando los dientes mientras endurecía su pecho momentos antes de sentir los dedos del viejo maestro perforar su carne, su cuerpo siendo arrojado mientras la sangre brotaba de su nueva herida. Ahí está. La lanza del diablo ha sido desatada. La multitud aplaudió cuando finalmente vieron a Kuroki usar la técnica que se había convertido en su marca registrada en el torneo. Algunos de los luchadores temieron por Yuji mientras caía de espaldas al suelo. Se acabó para el niño. Fue Sekibayashi quien habló con una expresión de lástima en su rostro. ¿De qué estás hablando? La pelea aún no ha terminado. Akira frunció el ceño mientras observaba al luchador entregarle la victoria al oponente de Yuji con tanta facilidad. No seas inocente, chico. Ese viejo no es alguien que pueda ser derrotado tan fácilmente. Ese joven es definitivamente fuerte, pero esperar que gane esta pelea está fuera de contacto con la realidad. No lo conoces. Escuchándolo, Akira simplemente respondió mientras se giraba hacia la arena, lo que hizo que la mayoría de los luchadores de los alrededores se volvieran hacia él. Cuando se trata de Yuji, nada es imposible. No caerá con un simple ataque como ese, y ni siquiera retrocederá ni se acobardará. Con las miradas de los luchadores fijadas en él, Akira esbozó una pequeña y confiada sonrisa mientras mantenía sus ojos en la pelea. No importa a quién se enfrente, Yuji definitivamente ganará. De regreso a la arena, Yuji se levantó lentamente, con expresión sombría mientras pasaba los dedos por la herida en su pecho, notando que gracias al indestructible, la herida solo había sido superficial. Kuroki levantó una ceja ante esto, quedando cada vez más impresionado con el chico frente a él. Estilo Nico, dime, chico. ¿Cómo lo aprendiste? Yuji no respondió y se llevó la mano a la cara para limpiar la sangre que corría por sus labios. Aunque la herida era superficial, el ataque aún había afectado su interior, hiriéndolo más por dentro que por fuera. Yuji suspiró, su expresión extrañamente tranquila y al notar esto, Kuroki inmediatamente se puso en guardia cuando sintió que la hostilidad lo golpeaba. Dejando caer los brazos hacia adelante, una enorme sonrisa apareció en los labios del joven luchador, sus ojos se llenaron de una extraña felicidad. Después de derrotarte, me aseguraré de explicártelo. Timbre. Felicidades. Evolucionaste durante la pelea. Desde una de las salas VIP de la arena, Kanoa Hito observó cómo se desarrollaba la pelea con una enorme sonrisa en sus labios, una sonrisa que revelaba su naturaleza animal que también ocultaba. ¿Y quién le había hecho mostrar ese lado de sí mismo fuera de una pelea? Estos eran los dos combatientes que se enfrentaban actualmente, Yuji Shinakawa y Kuroki Gensai. Los colmillos de Metsudo pudieron ver por la lucha de Kuroki contra Setsuna que el viejo maestro era un verdadero monstruo, alguien a quien considerar el más fuerte. Pero al final del día, no le importaba cómo eran considerados sus oponentes, después de todo, innumerables veces había derrotado a aquellos conocidos como más fuertes. Kuroki Gensai, para él, no era más que un oponente que lo ayudaría a evolucionar aún más. En cuanto a Yuji Shinakawa era un prodigio, un talento que Kano nunca había visto antes en su vida, y estaba destinado a ser cada vez mejor. Fue por esta razón que lo seleccionó y lo entrenó por su cuenta, para que el niño pudiera tomar su lugar como colmillos de Metsudo. Y eso sucedería algún día, pero Kano no pensó que sucedería en este torneo. Kuroki estaba a leguas de distancia del joven luchador, y esa brecha no era algo que Yuji pudiera cerrar en tan poco tiempo. Espíritu poseído o no, no haría ninguna diferencia. Kano sintió que Kuroki aún ganaría. Pero de ninguna manera se podía subestimar al joven. Incluso si no pudiera ganar, Yuji ciertamente le daría a Kuroki una buena pelea, eso lo podía garantizar. Ni siquiera había demostrado la mitad de sus capacidades reales. De regreso a la arena, Kuroki se sorprendió cuando Yuji barrió la distancia entre los dos y atacó. El viejo maestro bloqueó por poco el golpe antes de tener que levantar su defensa para desviar la trayectoria de innumerables golpes que comenzaron a golpearlo incesantemente. ¿Qué es eso? ¿Yuji se volvió más rápido? La narradora preguntó con asombro al ver la nueva velocidad del chico. Los luchadores en las gradas miraban boquiabiertos cómo el chico empujaba lentamente a Kuroki hacia atrás.
El viejo maestro tomó ese cambio de ritmo con calma, frunciendo el ceño justo cuando un puñetazo estaba a punto de golpear su defensa. Con un rápido movimiento, Kuroki agarró la muñeca de su joven oponente y, casi instantáneamente, contraatacó con su propia mano, lanzándola hacia el pecho del chico. Pero en este punto, Yuji ya estaba preparado para ello, y con un salto, escapó hábilmente de las garras de Kuroki mientras lanzaba sus piernas hacia su cuello, con la intención de estrangularlo. Un triángulo. Fue Mai Cosmo quien exclamó desde las gradas, haciendo que todos se dieran cuenta de que Yuji probablemente intentaría un enfoque más orientado al jiu-jitsu. Pero Kuroki Gensai no era un hombre que se dejaría engañar por alguien tan fácilmente. Pasando su brazo sobre el cuerpo de Yuji, Kuroki lo estrelló hacia atrás contra el suelo, e inmediatamente después lo agarró por el cuello y tiró de su otro brazo hacia atrás en un intento de atacarlo. Pero antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo, el viejo maestro frunció el ceño mientras sostenía la palma del niño a centímetros de su cuello. Yuji aprovechó el momento en que su oponente tenía ambas manos ocupadas para conectarle un rodillazo en la caja torácica, que, aunque no tenía mucha fuerza, aún así sirvió para derribarlo. La pelea es cada vez más animada. Levantándose, Yuji frunció el ceño mientras miraba su muñeca, dándose cuenta de que Kuroki se la había fracturado con la intención de detener su palma Raksasa. Moviendo su muñeca para probar su movilidad, Yuji suspiró cuando notó que aunque estaba magullada, su muñeca aún no estaba fuera del juego. Solo tendría que tener cuidado de no fracturarlo más. Dirigiendo su atención a Kuroki, Yuji levantó la guardia mientras se preparaba para regresar a la pelea. A este paso, solo sería cuestión de tiempo antes de que Kuroki Gensai comenzara a destruirlo. Yuji se dio cuenta de esto y se sintió frustrado. Realmente no quería revelar todas sus cartas, pero al ver cómo lo reprimían cada vez más, comprendió que reprimirse no era una opción. Tenía que hacer todo lo posible o no llegaría muy lejos. Sintiendo que el aura del chico frente a él cambiaba una vez más, Kuroki entrecerró los ojos mientras se preparaba. No pudo contenerse más. Con pura presión escapando de su cuerpo, los espectadores se sorprendieron al ver el suelo alrededor del niño agrietarse sin ninguna explicación. El cuerpo de Yuji temblaba ligeramente mientras las venas hinchadas de su cuerpo comenzaban a aparecer en su piel, su pigmentación adquiría un ligero tono carmesí. Desde el pasillo por donde Yuji había entrado, los ojos de Oma se abrieron al reconocer la técnica que el chico estaba a punto de usar, apretando el puño mientras lo miraba con preocupación y, al mismo tiempo, sospecha. Al ver tal cambio en el chico, Kuroki Gensai no pudo evitar sentirse interesado. Con cada segundo que pasaba, el chico lo impresionaba más y más. Por alguna razón, sentía que si la pelea continuaba, Yuji realmente podría ofrecerle algún tipo de peligro. Pero por ahora, ese no fue el caso. Apenas bloqueando un golpe, los ojos de Kuroki se abrieron cuando sintió el ataque empujar su brazo hacia un lado, abriendo su defensa lo suficiente como para que un puño llegara a su rostro, golpeándolo directamente en la nariz. Kuroki sintió que la sangre corría por sus fosas nasales, y al ver que Yuji no tenía intención de detener su impulso, el viejo maestro lo golpeó con una poderosa patada en el muslo, desestabilizando su postura y permitiéndole continuar con un rodillazo que lo golpeó directamente en la barbilla. Yuji cayó hacia atrás por el golpe, la sangre salió volando de su boca mientras usaba sus piernas para empujarse, escapando por poco de la mano de Kuroki, que atravesó el suelo donde estaba. Nombre: Yuji Shinakawa Yamashita. Durabilidad: XXX+. Con avance, la velocidad de Yuji estaba fácilmente a la par con la de Mekazuchi Rei, pero eso por sí solo no sería suficiente. La capacidad de Kuroki para predecir era tan avanzada y, junto con sus sentidos, ni siquiera necesitaba ver a su oponente para saber cuándo atacar. Necesitaba seguir sorprendiéndolo hasta darle un golpe decisivo. Superarlo físicamente no era de ninguna manera una opción viable. Después de todo, Kuroki no era considerado un maestro por capricho. Sintiendo la intención asesina dirigida hacia él, Yuji rápidamente levantó la guardia a tiempo para protegerse de la lanza diabólica de Kuroki, pero un simple guardia sería capaz de detener las manos del viejo maestro. Por lo que parece, no. Pasando entre los brazos de Yuji, los dedos de Gensai llegaron a su estómago en un poderoso golpe, que si bien no atravesó su vientre, aún así le provocó un dolor abrumador en su hígado. Dolor tan intenso que incluso le impidió moverse por un solo segundo. Y ese único segundo fue tiempo suficiente para que Kuroki lo golpeara con un poderoso codazo en la cara, que lo empujó con fuerza al suelo.
Pero eso no sería suficiente para noquearlo, quien, a pesar de tener su cerebro dando vueltas en su cráneo, puso su mano en el suelo y usó la palma Raksasa para rotar su cuerpo y atacar con una patada giratoria, un golpe. Eso, a pesar de ser bloqueado por Kuroki, lo empujó y le dio a Yuji tiempo suficiente para levantarse y respirar profundamente. Sintiendo que su visión flaqueaba, Yuji levantó la guardia anticipándose a un posible ataque. Regulando su respiración, se relajó mientras su corazón bombeaba sangre por todo su cuerpo a velocidades ridículas. Yuji sabía lo que tenía que hacer para ganar y solo necesitaba una oportunidad para hacerlo. Si tuviera que sacrificar una parte de su cuerpo para hacerlo, lo haría sin pensarlo dos veces. Necesitaba una oportunidad, solo una oportunidad. Al ver a Kuroki Gensai explotar hacia él, Yuji cerró los ojos al sentir que el viejo maestro se acercaba. Al ser alcanzado, Yuji abrió los ojos cuando los dedos del viejo maestro de karate estaban a centímetros de su rostro, su torso cayó hacia un lado a tiempo para escapar de su lanza y apareció un pequeño corte en su mejilla. La fuerza de Yuji se había vuelto monstruosa. Sus golpes, tan fuertes como si fueran de titanio. Su velocidad, superando incluso al actual poseedor del estilo Raishin. Pero aún así, Kuroki Gensai no se inmutó. No importa cuántas veces su oponente cambiara o se hiciera más fuerte, él estaba decidido a ganar. Yuji era sin duda alguien con potencial para superar a todos en la isla, pero Kuroki no tenía intención de perder ese día. Mostraría lo que años de experiencia pueden hacer contra el talento absoluto. Volviendo a la pelea, Yuji apareció frente al viejo maestro en un abrir y cerrar de ojos, su puño lanzado hacia su cara como una bala. Un ataque tan rápido que Kuroki ni siquiera fue capaz de verlo. Pero tomando a Yuji con la guardia baja, el joven luchador se sobresaltó cuando sintió que le golpeaban la muñeca, la trayectoria de su ataque se desvió para dejarlo en guardia. Y antes de que el niño pudiera siquiera procesar el evento, se atragantó con la sangre cuando la mano del viejo maestro lo golpeó directamente en el pecho, su cuerpo empujó hacia atrás con tremenda fuerza. Cualquiera que solo haga bien lo que ve es un artista de segunda. No me subestimes, chico. Deteniendo su impulso, Yuji luchó por no caer de rodillas, mientras la sangre goteaba de sus labios y manchaba el suelo a sus pies. Por un momento, había olvidado a quién se enfrentaba y eso casi le cuesta la victoria. Pero ese fue un error que no cometería dos veces. ¿Subestimar a Kuroki Gensai? Su cuerpo exhausto debía haberlo vuelto loco. Porque el hombre frente a él estaba sin lugar a dudas en la cima. Yuji respiró hondo y levantó lentamente la guardia para volver a la pelea. Lo siento, no volverá a suceder. Te lo garantizo. Habló con serenidad en su tono, un gran contraste con su apariencia caótica. Porque no durará mucho más. Kuroki entrecerró los ojos mientras el joven luchador avanzaba de nuevo, levantando el brazo con anticipación para bloquear un puño que intentaba alcanzar su rostro. Pero el ataque no se detuvo allí, cuando mientras intentaba contraatacar, un puño lo golpeó en la caja torácica con suficiente fuerza como para fracturarla, el viejo maestro apretó los dientes mientras retrocedía, solo para ser perseguido por una ola de ataques. Kuroki sintió que era golpeado por innumerables mazos, pero esto no pareció sacudirlo cuando acercó sus brazos a su cuerpo, formando una postura defensiva utilizada en karate. Sanchin. Desde las gradas, fue Atsumi quien notó la técnica. Mientras los golpes caían sobre la defensa del viejo maestro, Yuji no pudo evitar fruncir el ceño. Conocía bien esta técnica de karate, pero nunca antes había visto a nadie usarla con tanta habilidad. Sintió que golpeaba un enorme bloque de titanio, que se negaba a moverse. Pero sabía que si continuaba apuntándolo, solo sería cuestión de tiempo antes de que esta defensa se rompiera. Así que solo aumentó el poder y velocidad de sus ataques, lo que claramente comenzó a desestabilizar la postura de Kuroki, quien a pesar de que su cuerpo temblaba por los golpes, tenía una expresión impasible. La mayoría de los luchadores solo podían admirar lo decidido que era el viejo maestro, pero no podían entender cómo podía estar tan tranquilo en una situación tan desventajosa. Pero ante esa andanada de golpes, Kuroki no tardó en responder la pregunta. Demostrando su dominio de la preiniciativa, Kuroki esquivó un puño a centímetros de su cara, Yuji se dio cuenta de esto solo cuando no sintió la sensación de golpear algo. Darse cuenta de ello no había tomado ni un segundo, pero para Kuroki, eso fue tiempo más que suficiente. Porque antes de que Yuji pudiera hacer cualquier movimiento para tratar de escapar de un posible contraataque, solo pudo mirar con dolor cuando su hígado fue golpeado repentinamente.
El impacto lo golpeó de tal manera que paralizó su cuerpo por completo, desapareciendo por un solo momento su percepción de lo que lo rodeaba. Un único momento que el viejo maestro de karate aprovechó al máximo. Yuji no pudo defenderse cuando un poderoso codazo lo golpeó directamente en el estómago, la sangre escapó de su boca mientras su cuerpo era arrojado hasta estrellarse contra el suelo, agravando aún más su daño interno. En ese momento todos se dieron cuenta. Kuroki Gensai había vencido no solo a un luchador, sino a tres. Yuji Shinakawa, Oma Tokita y Raian Kure. Se acabó. Declaró Sekibayashi. Al ver cómo Yuji ni siquiera se movía en el suelo, concluyó el luchador, para luego girarse hacia sus compañeros luchadores para ver sus reacciones. Pero se sintió confundido cuando los vio a todos con los brazos cruzados en completo silencio, simplemente mirando la arena como si nada hubiera pasado. ¿Por qué todos eran así? La pelea claramente había terminado. Entonces, ¿por qué miraban la arena como si algo estuviera a punto de suceder? Pero para poner fin a su confusión, fue Okubo quien rompió el silencio. Algo está a punto de suceder. Solo espera. El luchador normalmente juguetón tenía una expresión seria, y esto hizo que Sekibayashi sintiera curiosidad. Sus ojos recorrieron la arena hasta que aterrizaron en un Yuji claramente noqueado. Tratando de notar algo, Sekibayashi se congeló de terror después de unos segundos de observación, sus ojos se abrieron cuando lentamente pudo ver una poderosa aura explotando desde el cuerpo inconsciente del niño. Una indicación de que, incluso noqueado, Yuji aún no había terminado. La pelea aún no había terminado. En la enfermería, las chicas solo podían mirar en silencio la pantalla que retransmitía la pelea. Ninguno de ellos quería declarar la derrota de Yuji de antemano, ¿y por qué deberían hacerlo? Porque confiaban plenamente en él. Creyeron en su promesa de que mientras lo vigilaran, nunca perdería. Elena, Seju, Kou, Karura e incluso un debilitado Iyama creían fielmente en el niño. Ninguno de ellos podía pensar en absoluto en la derrota de Yuji. Porque sabían que él sería el ganador. En la arena, el árbitro estaba indeciso. Quería terminar la pelea y declararle la victoria a Kuroki, pero había algo en ese chico que lo detuvo. Algo le decía que la pelea aún no había terminado, así que decidió esperar un poco más. Pero habían pasado 10 segundos y el niño no había dado señales de estar consciente. Entonces, aunque el sentimiento le decía que no lo hiciera, levantó el brazo. Pero deteniéndolo en el último segundo, los ojos del árbitro se abrieron cuando el chico previamente completamente noqueado se sentó sin ningún signo de dificultad. Con el sudor goteando de su frente, decidió que sería mejor dar un paso atrás y dejarlos continuar. Su trabajo como árbitro era preservar la vida de los luchadores lo más posible, pero ver cómo ese chico se negaba a ceder le hizo querer seguir viendo esa pelea aún más. Entonces, yendo en contra de su código de conducta, dejó que la lucha continuara. Sorprendiendo a todos, Yuji se puso de pie sin ningún signo de cansancio, el tono de su cuerpo ya había vuelto a la normalidad, una indicación de que ya no estaba usando ninguna de las técnicas de mejora. Una gran señal de alerta, después de todo, si no hubiera podido vencer a Kuroki con estas técnicas, ¿cómo podría tener una oportunidad simplemente confiando en su propia fuerza? Eso pensaron muchos de los espectadores, pero ninguno de ellos podía saber lo que le estaba pasando al joven luchador. Porque en ese instante había logrado algo completamente nuevo. Felicidades. Evolucionaste durante la pelea. Al cumplir con los requisitos, el anfitrión ha desbloqueado la habilidad oculta de su cuerpo. Nombre. Yuji Shinakawa Yamashita. Artes marciales. Boxeo LV. 345 Jeet Kune Do LV. 360 Ma NV. 330 Baritsu NV. 365 Estilo Koei LV. 360 BJJNV. 270 Letway LV. 230 Capoeira LV. 215 Aikido LV. 240 Kure Style LV. 300 Nico Style LV. 350 Sistema LV. 195 Bajikwan LV. 180 Bokator LV. 150 Kwankido LV. 170 Sinforma LV. 330 Estilo Raisin LV. 5. Habilidades. Maestría en combate LV. 450 Evolución LV. 240 Previsión LV. 220 Observación LV. 200 Entrenamiento de imagen LV. 450 Manipulación del flujo de energía LV. 260 Avance LV. 170 Eliminación NV. 168 Competencia con armas LV. 228 Imaginación LV.
200 preiniciativa LV. 200 indestructible LV. 360 filo de navaja LV. 5 núcleo explosivo LV. 10. Cuerpo. Ojos divinos NVL Max, potencial bendito NVL Max, genio de combate NVL Max, regeneración mejorada NVL Max, inconsciente NVL Max. Al abrir los ojos, Yuji sorprendió a todos con su esclerótica completamente negra, haciéndolo lucir extremadamente similar a un miembro del clan Kure. Ryokure, quien hasta entonces había observado la pelea en completo silencio, quedó atónito ante la escena, lo que hizo que Katara y Tokugawa se sobresaltaran ante el repentino cambio en su expresión. ¿Qué? ¿Por qué estás tan sorprendido? Tokugawa parecía tener mucha curiosidad por entender qué es lo que sorprendería tanto al patriarca de un clan de asesinos. Y no esperó mucho para recibir respuesta, cuando con su cuerpo temblando de rabia, Ryo se volvió hacia él con una expresión demoníaca, lo que sorprendió al viejo Tokugawa. Ese gusano, ha logrado algo que mi clan ha estado tratando de lograr durante cientos de años. Ese bastardo. Sorprendiendo a Katara y Tokugawa, Ryo repentinamente perdió toda la furia en su expresión en un solo instante y comenzó a reír a carcajadas, un cambio tan repentino que dejó a los dos viejos completamente impactados. Esa chica. Mi nieta realmente tomó la decisión correcta. Jajaja. Mientras el viejo Kure se reía, los otros dos solo podían mirar mientras eran ignorados. De hecho, se sorprendieron tanto al ver a Ryo reír que incluso se olvidaron de preguntar por qué. Va a empezar. Volviendo a su rostro serio, Ryo declaró de repente, lo que provocó que los otros dos se volvieran hacia la arena. En la arena, Kuroki observó el cambio del chico con el ceño ligeramente fruncido. Una vez más, el chico le estaba mostrando algo nuevo, algo que lo había hecho aún más peligroso. Pero a diferencia de las veces anteriores, no dejaría que esto continuara. Lo terminaría antes de que el niño tuviera la oportunidad de mostrar de qué era capaz este nuevo estado suyo. Avanzando, Kuroki acortó la distancia con un solo empujón, y sin pensarlo dos veces, lanzó su mano hacia el pecho de Yuji, sin tener en cuenta por completo que el chico ni siquiera había tomado una postura. Pero sorprendentemente, los ojos de Kuroki se abrieron cuando sintió un agarre en su muñeca, su visión se elevó para encontrar a Yuji impidiendo que sus dedos lo alcanzaran, sus ojos negros mirándolo con expresión impasible. Kuroki se puso en alerta ante esto, pero antes de que pudiera escapar, un puñetazo lo golpeó directamente en la mandíbula, seguido de un poderoso rodillazo que atravesó su defensa como si nada. Ambos golpes le dolieron, pero no fueron suficientes para impedirle contraatacar, y eso fue exactamente lo que hizo. Lanzando una patada en dirección al chico, Kuroki apretó los dientes de dolor mientras Yuji levantaba su pierna y pateaba el costado de su rodilla, lo que desestabilizó su postura e hizo que el viejo maestro casi cayera de rodillas. Pero cuando estaba a punto de recuperarse, Kuroki de repente saltó hacia atrás cuando la mano de Yuji pasó a centímetros de su cara, apareciendo un corte en su mejilla. ¿Era esa la técnica de ese chico, Lito? Colocando su mano en el suelo e impulsándose a ponerse de pie, Kuroki levantó la guardia, pero Yuji claramente no tenía intención de dejarlo descansar, cuando, persiguiéndolo, se abalanzó sobre él con una ráfaga de ataques, que el viejo maestro se vio obligado a bloquear. Con dificultad. Pero ante esa ola de ataques, Kuroki intentó usar su dominio de la preiniciativa para contraatacar. Desafortunadamente, Yuji parecía completamente consciente de su intento. En el instante en que Kuroki esquivó el primer golpe, apretó los dientes cuando una rodilla lo golpeó directamente en la nariz, sus ojos se cerraron de dolor por un solo segundo. El tiempo suficiente para que Yuji acortara la distancia entre ellos y lo agarrara por los hombros, movimiento que, aunque no lo vio, Kuroki se dio cuenta. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para tomar contramedidas. Kuroki vomitó sangre cuando sintió un puño golpearlo en el pecho, su cuerpo se sacudió hacia atrás mientras el vapor se escapaba del lugar. Felicitaciones, has aprendido disparo de dragón. Luchando por ponerse de pie, Kuroki se limpió la sangre de los labios, entrecerrando los ojos mientras regulaba su respiración y lentamente regresaba a su postura de karate. El maestro no sabía lo que acababa de hacer el niño, pero sabía que no podía permitir que volviera a suceder. El golpe había sido destructivo, sus costillas rotas le decían que no le permitiera acortar la distancia nuevamente. ¿Pero podría Kuroki detenerlo? Ryo, que estaba viendo la pelea, no lo creía así. Porque en ese momento, Yuji había logrado lo que todos los maestros buscan en sus vidas. Dominio absoluto de las artes marciales.
Con un trueno que sorprendió a todos en la arena, Yuji desapareció ante los ojos de todos. Kuroki apenas reaccionó cuando el niño pasó volando a su lado como un rayo, su cuerpo cedió cuando se agarró el costado de su vientre para sentir su carne retorcerse en una espiral. ¿Estilo Raisin? ¿Este niño también lo copió? Levantándose con dificultad, Kuroki se giró para mirar a Yuji, sus ojos se posaron en sus pies, solo para verlos goteando sangre y ensuciando el suelo donde estaba. Como era de esperar, tus piernas no soportan el uso de esta técnica. Kuroki solo podía admirar las habilidades de copia del chico. Con este talento, el niño estaba destinado a llegar a la cima. Pero eso no significaba que aceptara la derrota. Todavía tenía lucha en él y no se rendiría simplemente ante estos ataques. Kuroki Gensai todavía estaba vivo. Con otro trueno sonando por todo el lugar, Kuroki inmediatamente levantó la guardia, esta vez desviando la trayectoria de la palma del chico y desestabilizando su postura, lo que lo dejó con la guardia abierta. Y aprovechó esto, contraatacando rápidamente con un golpe en el mentón, golpe que conectó a la perfección. Yuji sintió que su cerebro temblaba, pero eso no le impidió contrarrestar con su propio golpe, que Kuroki rápidamente defendió, solo para encontrarse golpeado por un codo giratorio directo a la mandíbula. Este intercambio de golpes continuó, con Kuroki bloqueando los ataques más peligrosos y Yuji evitando la lanza diabólica del viejo maestro. Todos los que miraban solo podían esperar con anticipación mientras animaban a uno de los luchadores a ganar. En las gradas, algunos luchadores animaban a Yuji a mantenerse en pie, mientras que otros querían que Kuroki fuera declarado ganador. En la enfermería, las chicas gritaron el nombre de Yuji entre vítores, ignorando por completo las heridas en sus cuerpos. En la sala VIP del presidente, los tres ancianos animaban a la joven promesa de ganar, lo que hizo que los guardias encargados de protegerlos se miraran entre sí. Todos en la isla observaron la pelea con entusiasmo, esperando ansiosamente el resultado de la pelea que se había prolongado durante tanto tiempo. Y de vuelta en la arena, las lesiones de ambos luchadores se acumulaban cada vez más, pero Yuji parecía estar claramente sometido después de unos segundos de competencia de fuerza. Kuroki comenzó a sobresalir con cada segundo, sus golpes se conectaban cada vez más a medida que podía ver claramente los golpes de Yuji. Y después de algunos intercambios de golpes más, Yuji se encontró incapaz de seguir el ritmo de su oponente, quien seguía atacándolo mientras el chico luchaba por defenderse. Kuroki notó esto y se dio cuenta de que era hora de terminar la pelea. Yuji había peleado bien. Le había dado la mejor pelea de su vida, pero ya había llegado a su límite. Le gustaría seguir el futuro de este chico y verlo llegar a la cima. Gracias por la pelea, chico. Empujando el brazo de Yuji hacia arriba con un codo, Kuroki retrajo su mano derecha con anticipación, su expresión se endureció mientras lanzaba su mano derecha como una bala. Los ojos negros de Yuji parecieron llenarse de comprensión cuando vio acercarse el golpe, su frente se frunció mientras las venas de su cuerpo saltaban sobre su piel una vez más. En ese momento, los pensamientos de Yuji se llenaron solo con el deseo de ganar, pero aún así, por un solo instante, recuperó la conciencia para recordar sus motivaciones. Le había prometido a la gente que le importaba y a sí mismo que nunca volvería a perder. Todos sus 2 años de entrenamiento no pudieron haber sido en vano, no podía aceptar eso. Había pasado por un infierno, había luchado contra los oponentes más peligrosos y se había ganado innumerables cicatrices, solo por este momento. Nunca aceptaría la derrota. Por eso usaría cada fibra de su ser para ganar. Cada músculo, cada hueso, cada célula. Usaría todo. En el momento en que la mano de Kuroki lo alcanzó, el viejo maestro no pudo hacer nada cuando el puño del niño se levantó frente a su cara, golpeándolo con una fuerza desmedida que excedía por mucho la fuerza de cualquier oponente al que se hubiera enfrentado en su vida. Una fuerza que ni siquiera él pudo resistir. El cuerpo de Kuroki voló hacia atrás como una bala de cañón, su espalda golpeó la pared con suficiente fuerza como para causar un temblor en toda la arena, lo que sobresaltó a la mayoría de los espectadores. Yuji, cuyo puño todavía estaba en la misma posición que el golpe, tosió sangre mientras caía de rodillas, y de repente aparecieron varios cortes en su brazo derecho. Núcleo explosivo LV. 10 núcleo explosivo LV. 20. Sin sentir su brazo y sin poder moverlo, suspiró cuando sus ojos volvieron a la normalidad. En ese momento, ni siquiera podía levantar la cabeza, por lo que solo le quedaba esperar pacientemente a que Kuroki no hubiera podido resistirse. Afortunadamente, sus esperanzas no habían sido en vano. En un giro sorprendente, el ganador no es otro que el dios anomalía, Yuji Shinakawa.
Aunque Yuji fue reconocido como el ganador del partido, de ninguna manera salió ileso. Huesos fracturados, músculos desgarrados y órganos internos magullados, estos fueron solo una parte de todo el daño acumulado en su cuerpo. Comparado con Kuroki, era difícil creer que el chico realmente hubiera ganado esa batalla. Aunque ambos estaban inconscientes, Kuroki había sufrido infinitamente menos daño que Yuji. Una diferencia evidente, considerando que a Kuroki solo le tomó 30 minutos despertar de su estado inconsciente. Pero este no fue el caso de Yuji. Fue una gran suerte que las semifinales se pospusieran otras 2 horas. En la enfermería, Anafusa fue quien comentó mientras le daba una inyección en el brazo a un Yuji inconsciente. Con toda la confusión causada por un Setsuna enloquecido y la destrucción causada por las últimas peleas, era inevitable que necesitaran restaurar la arena y neutralizar el peligro que era Setsuna. Debido a esto, Katara decidió posponer las semifinales 2 horas. Indirectamente, esto terminó ayudando a la situación de Yuji, quien no había dado ni una sola señal de que estuviera cerca de despertar. ¿Cómo está, doctor? Fue Senju quien, viendo al médico administrar la inyección, preguntó con tono esperanzado. Desde la llegada del niño a la enfermería, las niñas no se habían apartado de su lado. Senju, Elena, Karura, Kou y Uniyama debilitado habían permanecido en la escena todo el tiempo, esperando que Yuji finalmente despertara para poder felicitarlo. Pero la situación no parecía tan positiva. Está fuera de peligro, pero no puedo confirmar que despertará, al menos no hoy. Sus órganos, especialmente su corazón, han sido gravemente dañados por los ataques en su pecho. Sus músculos no están en buen estado. En ambos casos, algunos están rotos y otros a punto de hacerlo. Su brazo derecho era el que más atención necesitaba prestarle, ya que gran parte de su estructura ósea estaba dañada y sus músculos desgarrados. Es una bendición que ese golpe final solo haya causado unos pocos cortes profundos en su carne. Anafusa dio una visión general de la condición de Yuji, siendo lo más realista posible. No tenía intención de darle falsas esperanzas a ninguna de las chicas, ya que la situación de Yuji no era nada positiva, ni siquiera ante los ojos del extraño doctor. Con tanta presión, esperaba que su brazo hubiera explotado. Eso, sería posible. Y Yama, que en ese momento era lo suficientemente fuerte como para sentarse, preguntó con clara preocupación. Anafusa, al escuchar la pregunta, se rascó la barbilla mientras parecía pensativo. Era cierto que no parecía posible que un brazo explotara en una situación de esfuerzo normal, pero Yuji no solo había usado la técnica secreta del clan Kure, sino que también había usado la técnica única de Wakatsuki Takeshi, quien solo podía usarlo debido a sus músculos anormalmente poderosos. Fue un milagro que sus músculos no hubieran explotado de adentro hacia afuera. En sus circunstancias, sí. Con las palabras del médico, el ambiente adquirió un aire ligeramente deprimente. Anafusa, al ver lo abatidas que parecían estar las dos mujeres, solo pudo suspirar mientras se giraba para atender a otros pacientes. No era muy bueno consolando a otras personas. De repente, una tercera voz sonó desde la entrada de la enfermería, lo que llamó su atención, solo para ver a un Mokichi Robinson en silla de ruedas, acompañado por Elena, Karura y Kou. Fuera de peligro, pero parece que no despertarás hoy. Senju se apresuró a declarar, sus ojos se volvieron hacia Yuji mientras los demás se acercaban. Con un suspiro, Mokichi se acercó a su aprendiz, quien lo había superado por bastante tiempo. Sus ojos recorrieron sus heridas y de inmediato se dio cuenta de lo graves que eran. Esto le hizo fruncir el ceño con molestia, sus ojos se llenaron de preocupación por su alumno. Como su maestro, era normal que estuviera preocupado por el niño, después de todo, después de tanto tiempo, Mokichi ya no lo veía solo como su aprendiz, sino como un miembro más de la familia. Verlo allí, en ese estado, solo lo frustró. Había visto al chico en un estado similar antes, como después de salvarlo de Setsuna Kiryu, pero ahora parecía diferente. La gravedad de sus heridas no era nada alentadora. Su brazo estaba en tan mal estado que Mokichi sintió que incluso una vez curado, nunca volvería a ser el mismo. Pérdida de fuerza, secuelas o incluso la pérdida total de su movimiento, estas fueron algunas de las posibilidades, que Mokichi, aunque no le gustaba imaginar, tuvo que aceptar que eran posibles. Incluso si el chico se despertara, no estaba en condiciones de luchar en absoluto, especialmente contra alguien como Kanoa Hito. Tal vez estar inconsciente era algo bueno, después de todo, no habría posibilidad de que se suicidara, ya que conociéndolo, Mokichi sabía que Yuji entraría al siguiente partido con la barbilla en alto. Pero si eso sucediera, ¿lo detendría?
Él nunca se interpondría en el camino de su alumno. Así que solo podía rezar para que el niño siguiera descansando por más tiempo. Kou, que hasta entonces había estado en silencio, se movió hacia el lado de la cama donde Yuji dormía, su pequeña mano sosteniendo cariñosamente el brazo vendado del niño. Esto hizo sonreír a todos en la sala, quienes, a pesar del ambiente melancólico, pudieron apreciar la linda visión de una hermanita preocupada por su hermano mayor. Pero rompiendo la atmósfera por completo, todos se volvieron hacia Yuji cuando notaron que el niño fruncía el ceño y sus ojos se abrían lentamente para encontrar a todos mirándolo con expresiones de sorpresa. ¡Oh Dios! ¿Por qué haces todo lo que te pido y al contrario? Cerrando los ojos con una sonrisa, Mokichi se preguntó en su mente. Pareces estar bien. De hecho, tus lesiones se están recuperando a un ritmo espectacular. Anafusa, que estaba evaluando el estado de Yuji, elogió la recuperación con un brillo peligroso en sus ojos, algo que el niño notó rápidamente y no pudo evitar suspirar de preocupación. Sería asombroso si pudiera estudiar esa tasa de recuperación en profundidad, doctor. Cuando el médico parecía a punto de perderse en sus propias fantasías, la enfermera se apresuró a reprenderlo y sacarlo de su trance. Yuji le dio las gracias mentalmente. Oh, mis disculpas. Anafusa inmediatamente se disculpó, con una pequeña sonrisa en sus labios mientras terminaba de evaluar la condición de Yuji. De todos modos, no te recomiendo que pelees en el próximo combate. Tus músculos y huesos están muy magullados y no hará falta mucho para que alguno de ellos se rompa. Yuji asintió con la cabeza ante las palabras del médico. Rendirse no estaba en sus planes, pero podía apreciar la preocupación. Por supuesto, eso es solo una sugerencia, pero sé que ustedes, los luchadores, no atienden a razones cuando se trata de pelear. Doctor, no sea grosero. Yuji se rió de la interacción de la enfermera y Anafusa, una pequeña sonrisa apareció en sus labios mientras se levantaba y se ponía la camisa con cierta dificultad. Aprecio su preocupación, doctor Anafusa. Pero he llegado tan lejos, así que ¿por qué rendirme ahora? Dirigiéndose a la puerta de la enfermería, la abrió y se volvió hacia Anafusa por última vez antes de irse. Incluso si la probabilidad de morir fuera del 100%, seguiría adelante. Cerrando la puerta detrás de él, Yuji dejó que sus palabras flotaran en el aire mientras comenzaba a caminar por el pasillo. Yuji se dio cuenta. La advertencia de Anafusa no había sido del todo sincera. Sus músculos y huesos definitivamente estaban a punto de colapsar, pero ese no era el principal problema de su cuerpo, y Yuji estaba seguro de que Anafusa lo sabía bien. Su corazón, incluso con su regeneración anormal, estaba a punto de colapsar. Por supuesto, esto podría resolverse si Yuji dejara que su regeneración funcionara, pero eso significaba que no podía usar avanzar bajo ninguna circunstancia. Después de todo, ni siquiera él estaba a salvo de la muerte. Si su corazón se detenía debido al uso constante de la técnica, no había mucho que él, ni nadie más, pudiera hacer. Su regeneración eventualmente lo haría completamente nuevo, pero tomaría tiempo que no tenía en ese momento. Considerando la información actualizada que recibió de los guardias al despertar, el cuarto asalto estaba por comenzar, pues Setsuna ya había sido capturado gracias a Oma, quien lo noqueó. Tenía al menos una hora para intentar recuperar todo lo que pudiera. Pero Yuji podía distinguir claramente el estado de su cuerpo, y sabía que una hora era suficiente para recuperar solo el 25% de su 100%. Lo que significaba que pelearía contra Kano sin la mitad de la energía que tenía cuando peleaba contra Kuroki. Yuji se volvió hacia su brazo derecho y apretó los dientes mientras luchaba por levantarlo y mover los dedos lentamente. Su brazo derecho quedó prácticamente inservible. En una situación como esta, no pudo evitar sentirse desanimado. Luchar contra Kano ileso ya era un problema. Con heridas, era básicamente como arrodillarse y pedir que lo golpearan. Pero afortunadamente, tenía una manera de resolver esto parcialmente. Yuji dejó de caminar y de repente tomó una guardia de combate, su brazo derecho se movió como si estuviera intacto mientras lanzaba algunos golpes al aire. Con el sudor goteando de su frente, sonrió con satisfacción mientras dejaba caer su brazo herido, un suspiro escapó de sus labios mientras comenzaba a caminar nuevamente. ¿Qué acababa de hacer Yuji? Era simple, pero complejo al mismo tiempo. A la manera del profano, solo había manipulado sus músculos para ayudarlo a mover el brazo. Una técnica increíble, pero que requiere un control y una concentración minuciosos, algo de lo que afortunadamente Yuji tiene de sobra. Pero sigue siendo agotador.
Al tratarse de un brazo entero, el niño tiene que trabajar muy duro para mantener el movimiento, lo que hace que la técnica termine siendo inviable en una batalla de larga duración. Pero contra Kano, serviría como un recurso provisional. Después de todo, no tenía sentido usarlo durante toda la pelea. Mientras se acercaba a la sala de espera donde esperaban las chicas y Mokichi, Yuji no pudo evitar pensar en lo que había sucedido desde que despertó. Después de dejar claro a todos que se encontraba bien, Anafusa comenzó a examinarlo mientras hablaba con las chicas y Mokichi. Se sintió genial al ver a su maestro consciente y no pudo evitar dedicarle gran parte de su atención. Después de verlo en tan mal estado después de su pelea, fue un gran alivio ver lo bien que se estaba recuperando. Esto le devolvió algo de su enojo anterior, pero rápidamente lo dejó a un lado. Todavía le patearía el trasero a Ryan, pero desafortunadamente, no sucedería de inmediato. Además de las conversaciones que mantuvo, también recibió visitas. Su tío y Oma fueron los primeros, y Yuji agradeció su presencia. Mientras Kazuo estaba muy preocupado por la situación de su sobrino, Oma solo le deseó lo mejor para que los dos pudieran enfrentarse en la final. Yuji encontró divertido el contraste entre los dos. Ambos pasaron mucho tiempo en la enfermería, hasta que se marcharon para que Oma pudiera descansar para el cuarto round. Anafusa parecía querer hacer una evaluación sobre el maestro estilo Nico, pero Oma escapó rápidamente. Otros luchadores también lo visitaron para felicitarlo por su victoria y desearle lo mejor, lo cual el chico agradeció. Después de todo, no había hablado mucho con muchos de ellos, pero aún así se habían tomado un tiempo solo para visitarlo. Bueno, así funcionaba el mundo de la lucha. La mayoría de los luchadores querían demostrar que eran los mejores, pero fuera del ring, la hermandad y la humildad permanecían con sus compañeros, al menos así era para la mayoría de ellos. A Yuji le gustó eso. Esa fue una de las muchas razones por las que se enamoró de la lucha. Yoshitake Yoshiro, a quien Yuji representaba como luchador en el torneo, también le hizo una visita. El hombre parecía mucho más cómodo en presencia del niño, y Yuji pronto entendió por qué. Al final resultó que, gracias a las victorias de Yuji en el torneo, los ojos de muchos empresarios se dirigieron a Yoshitake Real Estate, lo que generó muchas propuestas de asociaciones e inversiones. En el corto plazo, esto provocaría un enorme aumento en el valor de la empresa y, en el largo plazo, la convertiría en una de las mejores del país. Yoshitake le agradeció honestamente a Yuji, a lo que el chico asintió en agradecimiento. Si el empresario estaba satisfecho, entonces significaba que no intentaría arruinar sus planes para cuando ganara el torneo. Yuji había prometido aprovechar el nombre de Yoshitake Real Estate cuando ganara el torneo, siempre y cuando Yoshitake cediera el puesto de presidente de la asociación a alguien de su elección. Yuji ya estaba cumpliendo con esto, y mientras el empresario no causara ningún problema, lo aprovecharía aún más. Yoshitake solo tenía que seguir adelante con el trato, y considerando su aura que parecía honestamente satisfecha, Yuji no tenía que preocuparse por ninguna traición. Al llegar a la sala de espera, Yuji puso su mano en el pomo de la puerta y esbozó una pequeña sonrisa. Con todo lo que estaba pasando, se alegró de ver que también iba su plan para ganar el torneo. Solo necesitaba ser más cuidadoso y darlo todo, para finalmente poder hacer que todo valiera la pena. Después de vencer al propio Kuroki Gensai, no se sentía con derecho a perder, ni siquiera ante su maestro. Como siempre decía Kano, los colmillos de Metsudo lo trascienden todo. Solo necesitaba superarlo. Al abrir la puerta, sonrió mientras era recibido con abrazos, un gruñido de dolor escapó de sus labios al sentir que le apretaban las heridas.